Existe una fuerza invisible y enigmática, una que no repele al hombre, sino que, por el contrario, lo subyuga y lo embeleza con una intensidad inusitada. Se trata de una energía sutil pero potentísima que captura su pensamiento, constriñéndolo a rumiar de manera incesante, casi obsesiva, sobre tu ausencia. Esta fascinación lo impulsa con un anhelo tan arraigado y profundo que le resulta, de repente, imposible desatenderlo, una necesidad imperiosa de regresar a tu lado. De inmediato te revelaré el enigma detrás de esta enigmática distancia, desglosando sus componentes más íntimos. ¿Por qué ejerce un influjo tan descomunal y aparentemente mágico sobre su mente subconsciente, ese reino de impulsos y deseos primarios? Y lo que es aún más crucial para tu empoderamiento, ¿cómo puedes dominar esta fuerza para que nunca más te encuentres en la posición de ser la mujer que él da por sentada, aquella cuya presencia no valora plenamente? Queremos que te transformes en la única a la que su espíritu persigue sin tregua, con una devoción renovada y constante. Este material audiovisual que he preparado será un verdadero catalizador para tu transformación, un compendio de sabiduría milenaria y una fuente de empoderamiento de valor incalculable, capaz de redefinir tus relaciones. Por lo tanto, en este preciso instante, te animo a que pulses el botón de me gusta para apoyar este contenido y, por supuesto, a que te suscribas al canal Piensa como Hong. Es un gesto completamente gratuito para ti, una inversión en tu propio crecimiento personal y me brindará un respaldo inconmensurable para seguir creando contenido de valor. Preparada para el cambio que transformará tu vida amorosa y personal, comencemos este trascendente viaje hacia tu empoderamiento. Primer pilar. El miedo a la ausencia y su efecto repelente. Te explicaré con total claridad la razón fundamental por la cual tu pánico más profundo a ser relegada al olvido, lejos de acercarlo, en realidad lo sofoca y lo aleja progresivamente. Es una paradoja emocional que muchas mujeres experimentan sin comprender su raíz. Existe, de hecho, una modalidad de distancia muy particular que, lejos de apartarlo definitivamente de tu lado, lo obsesiona y lo mantiene en vilo de una manera sorprendente. Esta lejanía no surge del enfado momentáneo ni de la vanidad herida, ni es un juego de poder consciente, sino que emana de una potencia silenciosa y subyacente que nadie te había revelado hasta ahora. Y hoy, finalmente, la desentrañarás por completo, comprendiendo su mecanismo. Porque mientras persistas en la senda del temor a ser ignorada o abandonada, mientras tu energía emita esa señal de carencia, serás apenas una silueta desdibujada y predecible en su universo. Una figura secundaria en lugar del sol deslumbrante y magnético que es imposible pasar por alto, aquel centro de gravedad al que su atención se dirige naturalmente. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué? Cuanto más te aferras a la idea de que se marche, más distante y escurridizo se torna, como si intentara escapar de una red invisible. ¿Por qué cuanto mayor es tu añoranza por sus comunicaciones, su atención o incluso una simple mirada, más frío, absorbido en sus propias ocupaciones e indiferente se manifiesta, casi como si tu deseo tuviera el efecto contrario? La solución a este enigma no reside en sus prioridades laborales o personales, ni en la existencia de otra persona en su vida, ni siquiera en la profundidad de sus sentimientos hacia ti. La clave se esconde, de manera sutil pero contundente, en la vibración de tu propio temor. Carl Jung, el eminente psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, afirmó con una perspicacia notable: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y hoy es imperativo que lo asumas en toda su magnitud, que reconozcas tu miedo para poder trascenderlo. Cuando tus acciones y tus pensamientos emanan, de forma consciente o inconsciente, del pánico a su desapego, a su partida, lo único que consigues es ahogar su presencia, asfixiar cualquier espacio para la espontaneidad y el deseo genuino. Ese miedo intangible, que no se ve pero se siente, se metamorfosea en una energía densa y opresiva, en mensajes que demandan verificación constante de su afecto, en interrogantes que exigen certidumbre y garantías de su permanencia, en ademanes que claman desesperadamente: no me dejes, no me olvides, no te vayas de mi lado. Esta manifestación constante de ansiedad, aunque bien intencionada y nacida de un lugar de amor, se percibe como una carga abrumadora, una sombra que eclipsa la luz de la conexión y le roba la libertad. Es la sutil pero potente señal de que tu bienestar emocional y tu felicidad dependen enteramente de su aprobación y cercanía, lo cual, paradójicamente, lo empuja a buscar el aire que le falta, a crear la distancia que temes. Para el ego masculino, esta frecuencia vibratoria, cargada de necesidad y aprensión, se asemeja a una atadura inquebrantable, una cadena invisible que limita su propia libertad. No importa cuán dulces y melifluas sean tus expresiones, ni cuán genuinos y puros tus deseos de conexión o de amor.
Si tu fuerza interna, tu aura emocional, emite la señal de necesito tu presencia para sentirme completa, para llenar mi vacío, él lo percibirá con claridad meridiana, incluso si no puede articularlo conscientemente o identificar la fuente exacta de su incomodidad. Es como una comunicación subyacente que satura el ambiente y altera profundamente la dinámica de la relación, desequilibrando la balanza. Este mensaje implícito, que emana de un lugar de carencia, puede ser sofocante, ya que lo posiciona a él en un rol de proveedor de tu estabilidad emocional y de tu felicidad, una carga que a largo plazo resulta insostenible y asfixiante para cualquier vínculo saludable y equilibrado. Permíteme ilustrar esta dinámica con un relato verídico que la ejemplifica a la perfección, una historia que refleja la experiencia de muchas. Conozco a una mujer llamada Catalina. Ella tiene 32 años. Es una artista de gran talento, de una luminosidad radiante y un carisma innato, dotada de una energía tan acogedora y vibrante que es capaz de iluminar cualquier espacio en el que se encuentre, atrayendo la atención de forma natural. Cuando conoció a Miguel, al inicio, todo se presentó de manera idílica y prometedora. Él la buscaba con ahínco en cada oportunidad, la llamaba con regularidad y sus ojos la observaban con una adoración palpable, un brillo que prometía un futuro juntos. Sin embargo, en el momento en que Catalina comenzó a enamorarse profundamente, sin siquiera ser plenamente consciente de ello, empezó a actuar bajo el influjo del temor, de la inseguridad a perderlo. Cada vez que él demoraba en contestar un mensaje o su respuesta era breve, su mente se inundaba de pensamientos sombríos y catastróficos. Ya no le agrado. Seguramente ha encontrado a alguien más, que habré hecho mal para que se distancie, y su conducta experimentó una transformación radical y gradual. Abandonó su taller artístico, su refugio creativo, dejó de asistir a sus clases de yoga, su espacio de bienestar, y cesó sus reuniones habituales con sus amistades, sus fuentes de apoyo social. Su existencia entera empezó a orbitar exclusivamente en torno a él, convirtiéndolo en el centro de su universo. Si él no escribía, era ella quien tomaba la iniciativa con mensajes ansiosos. Si él se mostraba distante o frío, ella se volvía aún más dulce y solícita, intentando compensar su frialdad con su calidez. Si él se alejaba física o emocionalmente, ella se acercaba con una intensidad redoblada, persiguiéndolo en un intento desesperado de recuperar la conexión. Hasta que un día él simplemente dejó de buscarla, la comunicación se interrumpió por completo. Catalina quedó devastada y sumida en la confusión. No lograba comprender qué había sucedido, ya que desde su perspectiva, ella le había ofrecido todo de sí, siempre estuvo allí, accesible, rebosante de afecto y disponibilidad. Fue entonces cuando una de sus amigas, con una lucidez implacable y una dosis de cruda verdad, le espetó: tu energía no clamaba amor, gritaba miedo, gritaba necesidad. Y un hombre no desea convertirse en el bastón emocional de una mujer que ha dejado de sustentar su propio mundo interior, que ha perdido su centro y su autonomía. Esta anécdota resalta de manera contundente cómo la entrega desmedida, cuando nace de la inseguridad y la dependencia, puede diluir tu propia identidad. Paradójicamente, ahuyentar aquello que más deseas retener en tu vida, creando el escenario que más temes. Ese día, Catalina comprendió, con una claridad dolorosa, que su pánico paralizante a la ausencia había sido el catalizador directo de la ausencia misma, materializando sus peores miedos. Esta es una verdad psicológica y energética fundamental que debes integrar profundamente para tu bienestar emocional y para la construcción de relaciones sanas y equilibradas. Cuando tu mente se obsesiona con la noción de no perderlo, cuando cada pensamiento gira en torno a su permanencia, tu campo vibratorio se contrae a su alrededor, como un puño cerrado que intenta aferrar con desesperación algo que, por naturaleza, es libre. Y ningún hombre, por más profundo que sea su afecto por ti en un inicio, deseará sentirse aprisionado en la jaula de tu angustia, de tu necesidad constante de validación. Esta sensación de estar atrapado, de ser el único sostén de tu valía y felicidad, es lo que, de manera inexorable, lo empuja a buscar la distancia. Porque el miedo a su desapego no genera atracción, genera una presión incesante sobre él, una expectativa asfixiante de que cumpla un rol que no le corresponde. La presión, a su vez, produce asfixia, un ahogamiento emocional que impide que la relación respire con libertad, que se desarrolle de forma orgánica, y la asfixia, de manera inexorable, culmina en una distancia palpable y real, una ruptura en la conexión. Es un ciclo vicioso donde la inseguridad propia, al intentar evitar un resultado, lo precipita. Pero aquí reside la revelación que transformará tu perspectiva por completo, una verdad liberadora que cambiará radicalmente la dinámica de tus interacciones con los demás y contigo misma.
La auténtica distancia magnética emerge cuando cesas por completo de temer su alejamiento, cuando liberas esa necesidad imperiosa de control sobre su presencia. Emerge cuando asimilas, con una profunda convicción, que su presencia en tu vida es un obsequio, una adición valiosa y apreciada, no una cuerda de salvamento vital de la que tu supervivencia emocional dependa por completo. Cuando su silencio, en lugar de activar tus antiguas heridas emocionales de abandono, se convierte en un espacio que, por el contrario, despierta tu inherente libertad, tu capacidad de estar bien contigo misma y de disfrutar tu propia compañía. En ese preciso instante tu energía experimenta un cambio de frecuencia radical. De ser un imán que clama, te necesito, por favor, no te vayas, te metamorfoseas en un sol silencioso y resplandeciente que irradia una declaración inequívoca, un mensaje de autosuficiencia. Estoy perfectamente aquí, con mi propia luz y mi propio calor interior, con mi vida plena y vibrante, pero si deseas aproximarte, si quieres ser parte de mi órbita, tendrás que poseer la magnitud y la fortaleza suficiente para soportar mi propia luz y valorarme por quien soy, sin intentar apagar mi brillo. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para seguir profundizando en estos conceptos vitales y transformadores de tu realidad. Para que tu luz nunca se apague, porque un hombre no se obsesiona con la mujer que lo persigue de manera incansable y necesitada, buscando su validación constante, sino con la mujer que está tan colmada de su propia esencia, tan segura de su propio valor y propósito, que su mera presencia se percibe como un privilegio, una oportunidad única y valiosa de compartir su mundo. Y esta mujer, entonces, se convierte en una reina, no porque lo ignore deliberadamente con frialdad, sino porque ya no precisa de su mirada o su aprobación externa para confirmar su propia valía y su lugar en el mundo, porque su valor emana de su interior. Permanece conmigo, porque en el segmento siguiente descubrirás la diferencia abismal entre la distancia que lo ahuyenta para siempre, creando resentimiento, y aquella que impulsa su espíritu a buscarte con ansia, a admirarte profundamente y a elegirte por encima de cualquier otra persona, estableciendo una base sólida de respeto, deseo genuino y conexión duradera. Segundo pilar: distancia punitiva versus distancia magnética. Esta es la disimilitud crucial que lo determina todo en una relación, la línea divisoria que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una conexión, entre la cercanía genuina y la ruptura irreparable. Antes de proseguir con esta reveladora enseñanza, quiero implorarte con el corazón en la mano, con la mayor sinceridad posible, que te suscribas al canal Piensa como Jung. Esta acción no solo me apoyará enormemente en mi misión de difundir este conocimiento transformador, permitiéndome alcanzar a más personas, sino que me brindará la posibilidad de continuar elaborando estos mensajes esenciales y de entregar lo mejor de mi conocimiento y experiencia a nuestra creciente comunidad. Y lo más ventajoso, lo que hace esta oportunidad aún más valiosa, es que esta suscripción es enteramente gratuita para ti, una inversión sin coste alguno en tu propio crecimiento personal y en la mejora de tus relaciones. Suscríbete ahora mismo y accederemos juntos a los contenidos más poderosos que te aguardan. Claves que desbloquearán un nuevo nivel de entendimiento y maestría en tus interacciones personales y amorosas. Ahora que has comprendido que tu pavor a la ausencia, esa necesidad de control, crea una opresión y una asfixia que lo repele irremediablemente, es el momento de desvelar una verdad profunda que solo un selecto grupo de mujeres conoce y aplica con maestría en sus vidas. Una revelación que modificará de forma definitiva tu manera de construir lazos y conexiones, transformando tus relaciones desde la raíz, haciéndolas más auténticas y empoderadoras. No toda separación genera rechazo. De hecho, algunas distancias pueden ser profundamente atractivas y magnéticas. Existen dos modalidades de distancia fundamentalmente diferentes. Una que aniquila todo lo construido, dejando solo escombros emocionales y un rastro de resentimiento, y otra que lo enajena de fascinación, encendiendo su deseo y admiración de una manera poderosa. Hoy desentrañarás cuál es cuál y cómo identificarlas y aplicarlas en tu propia vida para tu beneficio. En primer lugar, abordemos la que la gran mayoría de las personas utiliza sin ser consciente de sus efectos devastadores y contraproducentes. Me refiero a la distancia punitiva. Esta es la separación que brota de la herida emocional no sanada, del resentimiento acumulado por agravios pasados, del orgullo exacerbado que impide la humildad,
y de la necesidad imperiosa de infligir un castigo al otro por una percepción de agravio o injusticia. Cuando él no reacciona como anhelas, cuando te decepciona con sus acciones o inacciones, cuando su energía se muestra distante y esquiva, tu herida interior reacciona con una distancia de carácter punitivo, un intento de equilibrar la balanza del dolor, de devolverle lo que sientes que te ha causado. ¿Cómo se manifiesta esta actitud en la práctica, en el día a día? Dejas sus mensajes deliberadamente sin leer durante horas o días para ponerlo en su lugar o para que sienta el peso de tu desaprobación y malestar. Lo ignoras cuando te escribe o te busca para que experimente la misma sensación de abandono o frustración que tú has sentido. Te alejas con una frialdad gélida y calculadora, con una indiferencia aparente o con un sarcasmo velado que busca herir o minimizar. Te distancias no por un genuino respeto hacia ti misma y tus límites saludables, sino con la intención de herirlo de la misma manera en que él te ha herido a ti, buscando una retribución emocional que, lejos de sanar, profundiza la herida. Y aquí yace la cruda verdad psicológica, una que a menudo se ignora. La distancia punitiva no es una manifestación de fortaleza genuina ni de amor propio. Es dolor disfrazado de aparente indiferencia, una armadura construida sobre la vulnerabilidad. Es una estrategia defensiva que emana de un lugar de sufrimiento, resentimiento y una profunda herida emocional no resuelta, no de empoderamiento o autocontrol. Y el hombre, incluso sin ser plenamente consciente de la raíz del problema, sin poder articular por qué se siente así, percibe esta vibración como una agresión encubierta, como una manipulación disfrazada o como un castigo deliberado. Y su ego, ese guardián interno que busca protegerlo del daño y la humillación, responde de la única forma que conoce para salvaguardarse. Se defiende, se cierra herméticamente a cualquier intento de conexión y se aleja aún más, creando un muro infranqueable. Esta dinámica perniciosa crea un muro invisible, un abismo emocional entre ambos, donde la comunicación se distorsiona por el resentimiento y la posibilidad de una conexión auténtica y vulnerable se desvanece por completo. Permíteme contarte una historia real que ilustra este punto con una claridad deslumbrante y las consecuencias devastadoras de esta elección. Se trata de Olga. Ella tiene 29 años. Es una profesional del marketing, una persona afable, cariñosa y de una lealtad inquebrantable en sus relaciones. Mantenía una relación con Daniel, un hombre carismático, de carácter fuerte e independiente, aunque emocionalmente evasivo y propenso a la inconsistencia en sus afectos y compromisos. Un día, después de que él cancelara una cita en el último instante, Olga sintió cómo su profunda herida de abandono, activada por la acción de Daniel, se encendía con la intensidad de un fuego ardiente en su interior, reviviendo viejos patrones de dolor y desconfianza. En lugar de expresar su dolor con calma y asertividad, comunicando sus necesidades de manera clara y directa, decidió aplicar lo que había leído en algún rincón de Internet o en las redes sociales, una de esas reglas superficiales para las relaciones. Si él te ignora, ignóralo el doble, y eso hizo, con determinación y un toque de amargura. Cesó toda comunicación con él, adoptando un silencio deliberado y cargado de intención. No respondía a sus mensajes, dejándolos en visto. Publicaba historias en sus redes sociales donde se mostraba divirtiéndose y feliz, pero con citas sutiles y mensajes que en realidad eran indirectas mordaces dirigidas exclusivamente a él, buscando provocar una reacción de celos o arrepentimiento. Durante varios días, Daniel intentó contactarla, con una mezcla de curiosidad, confusión e irritación, pero su energía no emanaba de una curiosidad sincera o de preocupación genuina por ella, sino de una mezcla de frustración e impaciencia por la situación. Hasta que un día simplemente desistió de sus intentos, cansado de la dinámica, y cuando Olga finalmente se decidió a responderle, ya era demasiado tarde. Él se había alejado de forma definitiva, la conexión se había roto irremediablemente, consumida por el resentimiento y la manipulación. ¿Por qué ocurrió esto con Olga y Daniel? Porque la distancia punitiva, a pesar de las intenciones de quien la aplica, genera un resentimiento profundo en el otro, no admiración genuina o un deseo renovado de cercanía. Para el hombre, la vibración que ella emitía no era la de amor propio, de una mujer que se valora y establece límites saludables con respeto, sino la de un castigo implacable y una manipulación encubierta, un juego de poder dañino. Y el castigo, incluso cuando parece justificado en la superficie por el dolor que se siente, no forja una conexión verdadera y duradera. Lo que hace es crear una ruptura irreparable, un abismo de desconfianza y resentimiento que difícilmente se cierra. Y aquí es donde entra en escena el segundo tipo de distancia, el que lo cambia absolutamente todo, marcando la diferencia entre el rencor y la atracción profunda. La distancia magnética.
Esta es la lejanía que no surge del dolor, del resentimiento o de la necesidad de controlar al otro, sino de la plenitud del ser, de una vida rica, autónoma y satisfactoria por sí misma. No es una estratagema calculada para obligarlo a reaccionar de una determinada manera, una táctica superficial y vacía. Es la consecuencia inherente y natural de la vida de una mujer que está tan inmersa en su propio universo, tan absorta en sus pasiones, sus propósitos y su bienestar, que no dispone de tiempo ni energía para perseguir a quien no se encuentra activamente y con un compromiso real presente en su existencia. ¿Cómo se manifiesta esta distancia en el día a día? Cuando él no responde a un mensaje o llamada, tú continúas tu día con serenidad y concentración en tus actividades, sin que tu energía se vea alterada ni interrumpida por su silencio, porque tu felicidad y tu paz no dependen de su validación o respuesta inmediata. Cuando él no confirma los planes que habían acordado, no experimentas enfado, frustración o ansiedad. Simplemente los modificas con flexibilidad para reunirte con una amiga, dedicarte a un proyecto personal que te apasiona o para disfrutar de una noche de autocuidado en tu propia compañía, sin que tu bienestar se vea afectado por su inconsistencia. Cuando él muestra frialdad o se distancia emocionalmente, no respondes de la misma manera con recriminaciones o distanciamiento punitivo. Sencillamente regresas a tu centro, a tu mundo interior, a tu paz interna, reforzando tu propia estabilidad emocional y tu autosuficiencia, sin permitir que su energía te desestabilice. Y esta forma de distancia, a diferencia de la punitiva, no provoca resentimiento en él. Lo que crea es un vacío, una sensación de que algo falta, de que se está perdiendo algo valioso. Un vacío que, de forma subconsciente, se llena con su propia obsesión por ti, con la curiosidad de lo que no puede comprender completamente o poseer con facilidad. Porque aquí reside la psicología oculta y poderosa de la distancia magnética. El ego masculino, por naturaleza, requiere de espacio para poder idealizar, para proyectar sus anhelos y deseos sobre aquello que no tiene al alcance constante. La ausencia, tu no disponibilidad constante, activa la proyección mental, estimulando su imaginación con recuerdos idealizados de tu presencia y con lo que representa tu mundo vibrante y autónomo. Y aquello que no se puede poseer con facilidad o controlar sin esfuerzo se convierte, de forma paradójica, en el anhelo más ferviente, en un objeto de deseo inalcanzable o al menos no tan fácil de conseguir como creía. Pero es crucial entender que esta distancia no surtirá efecto si la empleas como una mera táctica superficial, un truco burdo para manipularlo. Su efectividad radica en la autenticidad. No funcionará si cuentas las horas con impaciencia hasta que te escriba, mientras tu mente está anclada en su reacción y no en tu vida, porque esa energía de necesidad será percibida. No funcionará si tu mente permanece obsesionada con él mientras finges estar ocupada, porque la energía que emites será de necesidad disfrazada, no de plenitud genuina, y él lo percibirá a un nivel subconsciente. Funciona y solo funciona verdaderamente cuando realmente estás inmersa y absorta en tu propia vida, cuando tu existencia es tan rica, satisfactoria y llena de propósito que estás plenamente ocupada contigo misma, sin necesidad de su validación externa para sentirte completa. Carl Jung, en su profunda sabiduría sobre la psique humana, afirmó que el subconsciente masculino no se siente atraído por la mujer que lo suplica, demostrando una carencia y dependencia, ni por la que lo castiga con resentimiento, infundiendo un sentimiento de culpa, sino por aquella que habita en su propio reino con una presencia tan rotunda, auténtica y magnética que su ausencia se convierte en un enigma irresoluble, imposible de ignorar. Su mente no puede evitar preguntarse qué es lo que te mantiene tan plena y autosuficiente, despertando su curiosidad y deseo de formar parte de ese mundo. Pero, ¿cómo lograr este vacío magnético sin que parezca una manipulación burda y de bajo nivel? La respuesta se encuentra en la siguiente clave, fundamental para tu desarrollo y para el éxito de tus relaciones a largo plazo. Te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung para que sigamos explorando juntos estas verdades liberadoras y profundizando en el arte de la automaestría. Tercer pilar. El arte de crear el vacío, como tus silencios intencionados y tu concentración inquebrantable en ti misma se transforman, de forma sorprendente, en su obsesión ineludible. Este pilar es el corazón de la distancia magnética. Si has asimilado que la distancia magnética no es un método de castigo, ni una forma de manipular con resentimiento, sino un reflejo genuino de tu plenitud interior y de tu autosuficiencia emocional, entonces te encuentras preparada para dominar el arte más poderoso dentro del vasto espectro de la energía femenina. La creación del vacío.
Este concepto es fundamental para entender cómo operar desde un lugar de poder personal, un poder que no busca dominar al otro, sino que reside en tu propia integridad. Porque un hombre no se obsesiona con la mujer que se muestra siempre disponible para él, lo que a menudo genera una sensación de previsibilidad, de ya la tengo segura, y una falta de desafío que apaga la chispa del deseo. Tampoco se obsesiona con aquella que le recrimina constantemente, lo que crea un ambiente de tensión, de juicio y de negatividad que empuja al alejamiento. Y definitivamente no se obsesiona con la que lo ignora con un resentimiento palpable, porque eso se percibe como hostilidad pasivo-agresiva. Un hombre se obsesiona con la mujer que es capaz de crear el vacío, un espacio que él, de forma subconsciente e irresistible, se siente impulsado a llenar, porque representa una incógnita que desea resolver. Pero, ¿qué implica exactamente crear el vacío en la práctica? No se trata de desaparecer de forma estratégica para manipularlo, jugando a una especie de gato y ratón emocional. Tampoco se trata de cortar el contacto con la intención de castigarlo, buscando una retribución emocional por un daño percibido. Y crucialmente, no es ignorarlo mientras tu mirada permanece fija en la pantalla, esperando ansiosamente su mensaje, porque esa energía de espera y necesidad es perceptible y anula el efecto deseado. La creación del vacío es, en esencia, un arte energético, una reorientación consciente de tu propia energía y enfoque. Es regresar a tu propio ser con una intensidad tal, con una inmersión tan profunda en tu vida, tus pasiones y tus propósitos, que su mente sea incapaz de rellenar el espacio que has dejado, porque ese espacio está ahora ocupado por ti misma y por la riqueza de tu plenitud. Te proporcionaré un ejemplo extraído de la vida real que ilustra perfectamente esta dinámica transformadora y cómo la aplicación de este principio puede cambiar una relación. Permíteme presentarte a Susana. Ella tiene 38 años. Es una abogada de éxito en su campo y madre de 2 hijos, una mujer con una vida ya de por sí compleja, llena de responsabilidades y gratificaciones personales y profesionales. Conoció a Igor, un empresario igualmente exitoso, divorciado, con un universo propio muy completo y estructurado, un hombre con una vida llena de compromisos, intereses y una independencia marcada. Al principio, la dinámica entre ellos era idílica. Él la cortejaba sin cesar y con una devoción evidente. Mensajes de buenos días y buenas noches que inundaban su teléfono, arreglos florales enviados a su oficina que sorprendían agradablemente a sus colegas, planes espontáneos que surgían de la nada y llenaban sus días de emoción, y citas nocturnas repletas de una conexión profunda y significativa que los hacía sentir en una sintonía perfecta. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, como suele ocurrir en muchas relaciones cuando la novedad disminuye y la rutina se asienta, Igor comenzó a escribir con menor frecuencia. Su atención, de forma natural, se desvió más hacia el trabajo y sus múltiples responsabilidades empresariales, y sus respuestas se demoraban, lo que generaba una inquietud creciente en Susana. Y Susana, como muchas mujeres que han experimentado heridas pasadas, sintió cómo su antigua herida de abandono, activada por la inconsistencia de Daniel, se encendía con la intensidad de un fuego ardiente en su interior, reviviendo viejos patrones de dolor, inseguridad y desconfianza. Su mente le clamaba, urgiéndola a actuar desde el miedo: escríbele primero, dile que lo echas de menos, pregúntale si todo está bien entre nosotros. Los viejos patrones de inseguridad amenazaban con tomar el control de sus acciones, empujándola a buscar la validación externa. Pero algo en su intuición, esa voz interna de sabiduría que reside en lo más profundo de su ser, le susurró una verdad ineludible y liberadora. No actúes desde el miedo que te encadena, actúa desde el amor propio que te libera. Ese día, en lugar de buscarlo, confrontarlo o caer en la desesperación, Susana optó por crear el vacío, por redireccionar su energía. Regresó a sus carreras matutinas en el parque, actividad física y mental que había abandonado por priorizar la relación y su disponibilidad para él. Se matriculó en un curso de sumillería con el que había soñado durante un largo tiempo, una pasión personal que había postergado. Comenzó a redactar artículos para un blog jurídico, un proyecto profesional que había pospuesto durante años, dedicando su energía a la relación, y ahora lo retomaba con entusiasmo y dedicación. Empezó a salir a caminar sin su teléfono móvil, desconectándose de las notificaciones y del mundo exterior para conectarse consigo misma y con su entorno. Volvió a bailar sola en el salón cuando sus hijos se dormían, como solía hacerlo en el pasado, un acto de pura alegría, autoexpresión y libertad. Y sin siquiera percatarse plenamente del efecto inmediato que esto tendría en él,
su mente comenzó a llenarse de su propio ser, de sus intereses, de sus proyectos, de su bienestar integral. Él dejó de ser el epicentro de su atención, el sol alrededor del cual giraba su universo. Era una parte de su mundo, sí, una parte valiosa e importante, pero ya no era su universo completo, ya no era su única fuente de felicidad o propósito. En esto consiste la esencia del arte de crear el vacío. Llenarte de ti misma a tal grado, cultivar tu propia vida con tanta riqueza, pasión y satisfacción, que su ausencia ya no sea sinónimo de dolor, carencia o necesidad, sino un espacio propicio para tu propia expansión y crecimiento personal, un lienzo en blanco para tus nuevas experiencias y descubrimientos. Y aquí reside la cruel psicología que se oculta tras este arte ancestral y efectivo, una dinámica fascinante de la mente humana. Cuando dejas un vacío en su mundo, cuando no estás constantemente disponible o persiguiéndolo, cuando no llenas cada espacio con tu presencia, su mente lo colma con recuerdos vívidos de ti, con la idealización de lo que representas y de lo que se está perdiendo. Cuando no estás presente de forma constante, su imaginación se activa de manera frenética, construyendo escenarios, anhelos y preguntas en torno a tu figura, a tu vida, a tu misterio. Cuando no respondes de inmediato, cuando no estás en la inmediatez que él espera, comienza a formularse interrogantes en qué estará meditando, con quién estará en este instante, en qué mundo nuevo estará inmersa ahora, impulsado por la curiosidad y la incertidumbre. El misterio es el motor principal de la obsesión, el anzuelo que mantiene su mente anclada en ti, buscando desentrañar lo que no comprende. Pero es crucial entender, con la honestidad más profunda, que esta distancia no surtirá efecto si la empleas como una mera táctica superficial, un truco burdo para manipularlo o forzar una reacción. Su efectividad radica en la autenticidad de tu transformación. No funcionará si cuentas las horas con impaciencia hasta que te escriba, mientras tu mente está anclada en su reacción y no en tu vida, porque esa energía de necesidad será percibida, anulando el magnetismo. No funcionará si tu mente permanece obsesionada con él mientras finges estar ocupada, porque la energía que emites será de necesidad disfrazada, no de plenitud genuina, y él lo percibirá a un nivel subconsciente, restando valor a tus acciones. Funciona y solo funciona verdaderamente cuando realmente estás inmersa y absorta en tu propia vida, cuando tu existencia es tan rica, satisfactoria y llena de propósito que estás plenamente ocupada contigo misma, con tus pasiones y tus objetivos, sin necesidad de su validación externa para sentirte completa. Carl Jung, en su profunda sabiduría sobre la psique humana y las dinámicas inconscientes, afirmó que el subconsciente masculino no se siente atraído por la mujer que lo suplica, demostrando una carencia y dependencia, ni por la que lo castiga con resentimiento, infundiendo un sentimiento de culpa y rechazo, sino por aquella que habita en su propio reino con una presencia tan rotunda, auténtica y magnética que su ausencia se convierte en un enigma irresoluble, imposible de ignorar. Su mente no puede evitar preguntarse qué es lo que te mantiene tan plena y autosuficiente, despertando su curiosidad, su respeto y su deseo de formar parte de ese mundo fascinante. Pero, ¿cómo lograr este vacío magnético sin que parezca una manipulación burda y de bajo nivel? La respuesta se encuentra en la siguiente clave, fundamental para tu desarrollo personal y para el éxito de tus relaciones a largo plazo. Te invito nuevamente a suscribirte a Piensa como Jung, para que sigamos explorando juntos estas verdades liberadoras y profundizando en el arte de la automaestría y la autenticidad en tus interacciones. Cuarto pilar, historia de una reina en su reino. Te narraré con detalles inspiradores cómo una mujer, al sumergirse por completo en su propio ser y en la construcción de su mundo interior, se tornó absolutamente irresistible, demostrando el poder transformador y magnético de la autosuficiencia genuina. Existen relatos que no solo infunden inspiración momentánea, sino que actúan como poderosos catalizadores porque despiertan en tu interior algo que ya residía allí, una fuerza latente, pero en un estado de letargo, esperando ser activado. Hoy te compartiré la historia verídica y conmovedora de una mujer que asimiló y aplicó el arte de la distancia magnética, no como una estrategia calculada para manipular a un hombre o conseguir su atención, sino como la consecuencia natural y fluida de su profunda transformación en la soberana de su propio dominio, dueña absoluta de su tiempo, su energía y su felicidad. Su nombre es Marina y cuenta con 41 años de edad. Es una arquitecta consumada, divorciada desde hace 3 años y madre de un hijo adolescente, una mujer con responsabilidades significativas y una vida ya establecida y compleja. Cuando conoció a Antonio, un empresario carismático, seguro de sí mismo y poseedor de una energía vibrante y magnética que parecía llenar cualquier espacio en el que se encontrara,
su universo personal se vio conmocionado de una manera inesperada. Después de muchos años dedicados exclusivamente a su exigente trabajo y a la crianza de su hijo, dejando poco espacio para ella misma, Marina volvió a experimentar esa chispa vital, esa vivacidad, esa vibración que la hacía sentirse mujer de nuevo, conectada con toda su feminidad y fuerza. Al principio de la relación, la dinámica entre ellos era idílica, casi de cuento de hadas. Él la buscaba con una intensidad asombrosa y una devoción evidente. Mensajes de buenos días y buenas noches que inundaban su teléfono a diario, arreglos florales enviados a su oficina que sorprendían agradablemente a sus colegas, planes espontáneos que surgían de la nada y llenaban sus días de emoción y aventura. Visitas nocturnas repletas de una conexión profunda y significativa que los hacía sentir en una sintonía perfecta y especial. Marina comenzó a enamorarse profundamente, y como ocurre con muchas mujeres que entregan su corazón sin reservas, sin percatarse plenamente de ello, empezó a entregarle su propio centro, su punto de equilibrio y autonomía personal. Dejó de aceptar proyectos de diseño adicionales, altamente gratificantes, para estar libre si él la llamaba, sacrificando oportunidades profesionales valiosas. Cancelaba cenas con sus amigas cuando él aparecía de improviso, descuidando sus relaciones sociales y su red de apoyo. Esperaba ansiosamente su mensaje antes de ir a dormir, y si no lo recibía, su noche se arruinaba por completo. Presa de la ansiedad y la incertidumbre, su paz interior dependía de él. Y como en un guión inevitable que se repite, cuanto más accesible y disponible se volvía Marina, más distante y escurridizo se mostraba Antonio, casi como si su cercanía lo ahogara y lo alejara, creando una dinámica de persecución y huida. De los mensajes diarios pasó a escribirle una vez cada 3 días, luego cada semana. De los almuerzos espontáneos y románticos a las citas únicamente los fines de semana, y solo si no surgía nada urgente para él, relegándola a un segundo plano en su lista de prioridades. Marina sintió cómo el miedo la invadía, ese mismo temor a la ausencia que ya hemos explorado, el miedo a que él la olvidara, a que todo aquello fuera otro espejismo más en su vida emocional, una repetición de viejos patrones de desilusión y abandono. Hasta que un día, mientras revisaba fotografías antiguas, un acto nostálgico que se convertiría en un punto de inflexión, se topó con una imagen de sí misma de hacía 5 años. En ella, su rostro irradiaba una fuerza indomable y una independencia palpable, y sonreía con una alegría desbordante en la cima de una montaña, después de una ardua caminata que había coronado con éxito. En ese preciso instante, algo hizo clic en su interior, una revelación profunda que la despertó de su letargo emocional y le mostró un camino diferente. Se dio cuenta de que, desde que había conocido a Antonio, había abandonado su propio reino, ese espacio de poder personal, autonomía y plenitud que había construido con esfuerzo y dedicación. Había descendido de su trono de reina para permanecer de pie en la puerta, aguardando su aparición como una mendiga emocional, esperando que él la validara y la hiciera feliz. Y en ese mismo momento, con una claridad cristalina y una firmeza renovada, tomó la resolución inquebrantable de que aquello había llegado a su fin, que no volvería a renunciar a sí misma por nadie. Ese día, Marina hizo algo radicalmente distinto, algo que la conectó de nuevo con su esencia. Se inscribió en un maratón y comenzó a entrenar con disciplina, constancia y una dedicación profunda. Esto se convirtió en su santuario personal, su espacio sagrado, un lugar donde su mente encontraba calma, liberaba tensiones y su energía se expandía sin límites, nutriendo su cuerpo, su mente y su espíritu. Dejó de lado sus carreras matutinas por él, ya que los entrenamientos coincidían con el horario en que él solía llamarla, priorizando su compromiso consigo misma y con su nueva meta. Aceptó una propuesta para dirigir un complejo proyecto arquitectónico en otra ciudad, un desafío profesional que la entusiasmaba y le abría nuevas puertas. Siempre había soñado con combinar viajes y trabajo, pero antes pensaba, si me marcho, él no podrá verme o me olvidará, limitando sus aspiraciones por una relación. Empezó a asistir a cursos de historia del arte, no con la intención de atraerlo, sino para purificar su campo vibratorio de la necesidad de ser elegida, cultivando su propio placer intelectual y su crecimiento personal. Durante estas 2 semanas de profunda transformación personal, de introspección y acción, no supo absolutamente nada de Antonio, ni un mensaje, ni una llamada. Su antiguo yo se habría desmoronado por completo ante tal silencio, sumida en la angustia, pero esta nueva Marina se sentía plena y autosuficiente, anclada en su propio valor intrínseco. Cada noche, al acostarse, sonreía con gratitud porque por primera vez en muchos años sentía que su vida le pertenecía verdaderamente,
que era la autora de su propio destino y su felicidad. Y para el alma femenina, esta sensación de autopertenencia es la esencia misma de la libertad, de la autonomía emocional. Y entonces sucedió lo ineludible, la manifestación de la ley de la atracción cuando una vibra desde la plenitud. Un domingo por la tarde, mientras salía de su entrenamiento, con el rostro relajado por el esfuerzo físico, la satisfacción y el alma ligera como una pluma, recibió un mensaje de Antonio en su teléfono. «Hola reina, hace tiempo que no sé de ti, ¿estás bien? Te echo de menos». Marina sonrió, no desde la vanidad del ego, de quien se regocija en el poder sobre otro, sino desde la sabiduría de su alma, desde la comprensión profunda de su propio valor y de la dinámica que se había activado, porque había comprendido algo que ninguna mujer olvida cuando lo integra en su ser. Un hombre no echa de menos a la mujer que siempre está presente, a la que es predecible y constantemente disponible. Extraña a la mujer que habita en un mundo tan fascinante, tan completo y tan autónomo que su ausencia se convierte en un vacío insoportable para él, en una incógnita que su mente no puede dejar de resolver, una intriga que lo impulsa a buscarla. Pero lo más asombroso no fue solo su mensaje, sino lo que aconteció después, la verdadera prueba de su transformación y del poder de la distancia magnética. Cuando finalmente se encontraron, Antonio era diferente. En su mirada ya no habitaba esa condescendencia del hombre que da a la mujer por sentada, esa actitud de saber que siempre estará ahí sin importar lo que haga. Era la mirada de un hombre que percibe, con una claridad inusual, que si no actúa correctamente, si no se esfuerza y valora la relación, puede perderla para siempre, que su presencia no está garantizada. Y en esa mirada, Marina pudo ver algo que nunca había visto antes. Un profundo respeto, una admiración genuina y un asombro reverencial por la mujer en la que se había convertido, por su autonomía y su resplandor. Porque cuando una mujer se convierte en la soberana de su propio reino, en la dueña de su vida, no necesita ignorar a un hombre para atraerlo. Su propia energía, su aura de autosuficiencia, plenitud y propósito, crea un campo magnético irresistible al que él no puede resistirse, porque representa algo que desea y valora profundamente. La libertad, la inspiración, la autenticidad. Pero incluso la reina más poderosa y segura de sí misma puede perder su trono en un instante, si no sabe cómo manejar el regreso de ese hombre, si cae nuevamente en los viejos patrones. En el instante en que él regrese, la forma en que lo manejes lo determinará todo, consolidando o disipando tu nuevo estatus. Y este es nuestro secreto final, el más trascendente, la clave para consolidar tu poder personal y mantenerlo. No dejes de suscribirte a Piensa como Jung para acceder a este conocimiento transformador y aprender a mantenerte firmemente en tu lugar de poder. Quinto y último pilar. Cuando él regrese te revelaré con precisión y sabiduría cómo recibirlo para consolidar, de forma perenne, tu nuevo estatus de mujer de alto valor, asegurando que el respeto, el deseo y la admiración que ha cultivado por ti permanezcan y se fortalezcan, en lugar de desvanecerse. Si has aplicado y comprendido todo lo que has escuchado hasta este punto de nuestro viaje, ya sabes lo que, de manera ineludible, va a suceder. Porque cuando una mujer es capaz de crear el vacío desde su propia fortaleza interna, desde una base sólida de autoconocimiento, autorrespeto y autoamor, cuando su distancia es auténticamente magnética y no punitiva, es decir, cuando emana de la plenitud y la independencia y no de la manipulación o la necesidad. Cuando su vida está tan colmada de su propio ser, de sus pasiones, proyectos y bienestar, que su energía ya no vibra desde la necesidad o la carencia emocional, él siempre, sin excepción, regresa. Puede que a veces lo haga con un mensaje tímido y vacilante, una prueba cautelosa para ver tu reacción y si has cambiado. Otras veces, con una llamada precipitada y llena de urgencia, un intento de reconectar rápidamente antes de que se te escape. Y a veces incluso, con un silencio inquieto y una presencia expectante, buscando tu reacción y esperando que des el primer paso, probando los límites. Pero el patrón es claro. Regresa porque el vacío que dejaste se ha vuelto insoportable para él. Y aquí es precisamente donde la mayoría de las mujeres, sin darse cuenta y por el impulso de la alegría o la vieja herida, vuelven a ceder su poder, diluyendo todo el progreso ganado y la transformación lograda, en la manera en que lo reciben. Porque sí, cuando él retorne, lo recibes desde tu antigua herida emocional, desde un lugar de necesidad de validación, de resentimiento acumulado o de inseguridad, todo el progreso energético que has alcanzado con tanto esfuerzo se derrumbará en cuestión de segundos, volviendo a los viejos patrones disfuncionales de la relación. Te relataré una historia real que ilustra esto con una claridad absoluta y las consecuencias de no mantener la postura de autovalor. Permíteme presentarte a Ana. Ella tiene 29 años. Posee un corazón generoso,
una energía suave y un historial de relaciones en las que siempre tendía a dar más de lo que recibía, buscando inconscientemente validación y amor a través de la entrega excesiva. Tras aplicar la distancia magnética con su pareja, Pablo, un hombre con una vida algo caótica y emocionalmente inmaduro, logró que él volviera a buscarla, evidenciando el poder de la estrategia. La dinámica cambió. Pasó de silenciarse durante varios días a enviarle mensajes diarios preguntándole cómo estaba, de la incertidumbre sobre los planes a las peticiones insistentes de una reunión, mostrando un interés renovado y una iniciativa que antes no tenía. Pero el día en que finalmente se vieron, Ana lo recibió como la mujer que siempre había sido, antes de su transformación, antes de su empoderamiento, con abrazos ansiosos que denotaban su alivio y su necesidad de su presencia, con preguntas que encubrían su miedo más profundo y su necesidad de confirmación. ¿Por qué has estado tan distante? ¿Me has echado de menos de verdad? ¿Te ha pasado algo que te alejó? Con un brillo en los ojos que clamaba desesperadamente, por fin has regresado. Ahora por fin puedo volver a sentirme bien otra vez, porque tú estás aquí, proyectando toda su felicidad y bienestar en la presencia de él. Y Pablo, en lugar de experimentar una profundización en la conexión, una admiración por su fuerza o un renovado respeto, lo que sintió fue simplemente un profundo alivio. No hubo admiración por su transformación, no hubo asombro por su resiliencia, ni un desafío inspirador que lo impulsara a crecer. Simplemente una sensación de tranquilidad al ver que todo volvía a ser normal, que ella seguía siendo la misma mujer disponible y necesitada. Porque sin siquiera percatarse, Ana le había demostrado que, aunque su distancia la hubiera destrozado emocionalmente en ese periodo, ella siempre estaría allí, incondicionalmente, independientemente de cómo él se comportara, reafirmando el patrón de que ella estaba disponible sin importar su inconsistencia o su falta de compromiso. Esta es la verdad psicológica y energética que debes asimilar en lo más profundo de tu ser, grabarla en tu conciencia. La forma en que lo recibes determina, de manera crucial, si regresará con respeto, con un genuino deseo de permanencia a tu lado y con una admiración renovada, o si lo hará con una cómoda familiaridad y caerá nuevamente en la rutina, dando tu presencia por sentada. Si lo recibes desde la necesidad, desde la carencia emocional o la desesperación, lo que haces es reforzar su ego, haciéndole sentir que eres dependiente de él para tu bienestar. Si lo recibes desde el resentimiento, desde el enojo no resuelto o el deseo de reproche, lo que activas son sus defensas, llevándolo a cerrarse y a alejarse nuevamente. Pero si lo recibes desde tu centro, desde tu paz interior inquebrantable, desde tu trono de realeza personal, desde un lugar de autonomía, autorrespeto y plenitud, su alma lo percibe como una descarga eléctrica transformadora, un reconocimiento de tu valor intrínseco y de tu fuerza, y su mente lo traduce como una profunda admiración, un anhelo de estar cerca de esa energía. Carl Jung, en su sabiduría temporal sobre la psique humana y las dinámicas inconscientes, afirmaba que la verdadera fuerza femenina es silenciosa. No busca demostrar nada con ruidos o exigencias, no necesita alardear de su poder, simplemente se manifiesta en su presencia, en su aura, en su energía serena y magnética, y quien la siente ya nunca volverá a mirarla de la misma manera, reconociendo su magnetismo inconfundible. Entonces, ¿cómo recibir con serenidad y poder al hombre que regresa después de haber percibido tu distancia magnética? Cuando te escriba, no respondas de inmediato si realmente estás ocupada con tus actividades o simplemente priorizando tu tiempo. Esto no es un juego de manipulación o un intento de hacerte la dura. Es un acto de respeto hacia tu presente, tus compromisos y tu propio tiempo valioso. Cuando te hable o te llame, escúchalo con atención genuina, con un interés auténtico por lo que dice, pero sin la necesidad subyacente de que él valide tu propio valor o te confirme que eres suficiente, porque ya lo sabes. Mantén un tono cálido y acogedor, mostrando amabilidad pero sin desespero, sin esa urgencia de aferrarte. Cuando lo veas, salúdalo con una sonrisa suave, genuina, sin ese brillo ansioso en los ojos que grita: "Por fin estás aquí y mi vida se completa", sino con una calma que comunica que estás feliz de verlo, pero que tu felicidad no depende exclusivamente de su presencia. Con ligera curiosidad, no preguntes con reproche porque no me has escrito o dónde estuviste. En su lugar, pregunta con interés genuino: ¿qué tal ha ido tu semana? Cuéntame de ti, enfocándote en su bienestar y sus experiencias en lugar de tu propia necesidad. Hazle sentir que lo ven, que lo consideran, que lo valoran como persona, todo ello con un dominio regio de tu propia presencia, una actitud de quien sabe su lugar y su valor. Deja que tus palabras digan claramente: "Me alegra verte, es bueno que estés aquí".
pero al mismo tiempo permite que tu energía transmita sin necesidad de decirlo explícitamente. Mi mundo está completo contigo y también sin ti. Mi felicidad no te pertenece, comunicando tu autosuficiencia y tu libertad interior. Porque aquí reside la verdadera alquimia de la atracción duradera. Un hombre no se queda a tu lado porque lo necesites, porque eso, a largo plazo, es una carga pesada y limitante. Se queda cuando siente que tu vida está tan plena, que tu existencia es tan rica y satisfactoria por sí misma, que su presencia es un privilegio, una adición deseada a un mundo ya fascinante, no una necesidad imperiosa para tu bienestar o plenitud. Cuando él regrese, recíbelo como una reina recibe a un invitado distinguido. Con respeto, con amabilidad, con apertura a la conexión, pero siempre con la seguridad inquebrantable de que su presencia es, sí, bienvenida y apreciada, pero no es, bajo ningún concepto, imprescindible para tu existencia y tu felicidad. Deja de ser la mujer que se derrite con su regreso, perdiendo su centro y su identidad. Sé la mujer que le sonríe con una serenidad interna y piensa con una confianza tranquila. Es lógico que hayas regresado. No existe otro reino como este y yo soy su soberana. Ahora ya lo sabes. No es tu cercanía constante y tu disponibilidad infinita lo que lo impulsa a amarte de verdad. Tu distancia magnética lo hace recordarte cuando no estás presente, idealizarte cuando no puede tocarte y buscarte cuando siente que tu mundo sigue girando con esplendor, ya sea con él o sin él, impulsado por el deseo de ser parte de ese mundo fascinante que tú has creado. Hoy has comprendido que no se trata de ignorarlo para castigar, ni de alejarte para provocar una reacción superficial, sino de regresar a ti misma con tal fuerza, autenticidad y amor propio que su alma sienta que, para merecerte y permanecer a tu lado, tendrá que crecer y elevarse a tu nivel. Porque la mujer que crea el vacío no es fría o calculadora, es consciente de su propio poder y de su valor intrínseco. La mujer que no persigue no es indiferente o desinteresada. Es sabia en su accionar y en el manejo de su energía, entendiendo las dinámicas de la atracción. La mujer que habita plenamente en su propio reino no es egoísta. Es una verdadera reina, dueña de sí misma y de su destino. Te invito a escribir en los comentarios como una poderosa declaración para el universo: hoy elijo ser la reina de mi reino. Escríbelo y proclama, a partir de este instante, que tu presencia es un privilegio para quienes la disfrutan, que tu tiempo es sagrado y valioso, y que tu energía es un campo magnético que ningún hombre podrá olvidar. Y recuerda siempre, el amor verdadero no se suplica, no se persigue desesperadamente, se atrae desde la plenitud.